Antes de continuar, quisiera agradecer a nuestro media partner, El Economista, por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Les recordamos y les reiteramos la invitación para visitar el área de stands a lo largo del día para ponerse en contacto con los representantes de nuestros patrocinadores, y les recordamos que pueden visitarlo de manera virtual o presencial. A continuación daremos inicio con la conferencia magistral Democracia y Equilibrio de Poderes como elemento central de la estabilidad económica, por lo que me gustaría presentar a quienes participarán en este espacio. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y como moderador fungirá el maestro Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Dando inicio con la conferencia Democracia y Equilibrio de Poderes como elemento central de la estabilidad económica, cedo la palabra al moderador, el maestro Ángel García Lascurain Valero. Doy la bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Me permito leer su semblanza. El doctor Córdoba es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia. Investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como investigador nacional nivel 3. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y de igual manera imparte la cátedra de Teoría de la Constitución y Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Articulista y colaborador en diversos medios, dirigió la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2010, la UNAM lo reconoció con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. En 2010 y 2011 se desempeñó como secretario técnico del Grupo de Trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Ha sido conductor de diversos programas de televisión por los cuales ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en la categoría de Periodismo en temas electorales. El 15 de diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma político-electoral. El 3 de abril de 2014, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo nombró consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, rindiendo protesta el 4 de abril de 2014. Bienvenido, doctor, a la Convención Nacional del UMEF. Es un honor recibirte, un gusto tenerte con nosotros. El tema de la convención es Nueva Economía, Iniciativa Privada, Políticas Públicas y Desarrollo. Y estamos revisando, a partir de la realidad económica, política y social actual de México, cuáles deben ser los componentes de una economía exitosa para nuestro país con una visión de mediano plazo, una economía con elevado crecimiento, pero también que promueve el desarrollo social. Y en este contexto, ¿cuál es la relevancia de la democracia y de tener un equilibrio efectivo de poderes para promover la estabilidad y el desarrollo de nuestra economía? Con este preámbulo, te cedo la palabra, Lorenzo. Gracias nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos. Ángel, es un verdadero placer poder participar en esta convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Es un privilegio estar aquí, insisto, para poder hacer algún tipo de reflexiones que me parece son fundamentales, dada la estrecha vinculación que la estabilidad política y la gobernabilidad democrática tienen para el buen desarrollo de los negocios y por ende el buen andar de la economía en una sociedad y en consecuencia pues el incremento del bienestar. Finalmente, propósitos que tanto la economía de mercado en general como finalmente una democracia constitucional en donde no solamente los controles al poder, sino también los derechos fundamentales se respeten y estén debidamente garantizados. Yo quisiera compartir una presentación que he preparado para este efecto. Si se ve bien, les pido solo que me hagan una señal para poder continuar. Como decía,
La intención de esta charla, que de nueva cuenta agradezco muchísimo como oportunidad, tiene el propósito de hacer alguna reflexión entre la vinculación de la democracia, la estabilidad económica, el rol que la división de poderes tiene en esta ecuación, y dentro de la misma, el papel específico que los órganos constitucionales autónomos y en concreto el INE tiene como parte de la estructura constitucional del Estado mexicano. Estos son pues los 4 grandes rubros que quisiera desarrollar en los minutos siguientes. Comienzo con una reflexión más conceptual, si se me permite. La democracia es ante todo una forma de gobierno, una manera mediante la cual, una serie de procedimientos mediante los cuales se toman decisiones políticas, pero evidentemente la democracia como forma de gobierno no está desvinculada de un contexto determinado. La democracia en los tiempos modernos se identifica con esa figura que llamamos democracia constitucional, que implica, por un lado, el procesamiento de la toma de las decisiones en una lógica y con una serie de procedimientos democráticos, pero por otro lado, también un régimen político en donde, fundado en el respeto a los derechos e inspirado en los principios de libertad e igualdad. En pocas palabras, hoy las democracias constitucionales suponen 2 dimensiones. Por un lado, un contexto social, político y económico, en donde los derechos de todas las personas, de todas las ciudadanas, de todos los ciudadanos, pero también de quienes no lo son, efectivamente estén garantizados. Pero por otro lado, que la democracia sea una cosa no necesariamente lleva a la otra. Es decir, regímenes autocráticos pueden satisfacer, por ejemplo, necesidades sociales, pero la garantía de esas necesidades sociales, como educación, salud, etcétera, no en automático convierten a un régimen democrático. Se tienen que combinar, pues, 2 dimensiones. La dimensión de lo que se conoce como el Estado constitucional y, por ende, el respeto y garantía de los derechos y el control, en consecuencia, del poder, por un lado, y por otro lado, el ejercicio de las libertades políticas que permitan que las decisiones se construyan colectivamente, es decir, que nazcan desde abajo y no caigan desde lo alto. Una democracia no basta que tenga, digamos, una mera dimensión electoral. El artículo 3º constitucional lo dice con todas las letras. A la democracia hay que entenderla no solo como un régimen político y jurídico, sino como un modo de vida fundado en el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo. Desde este punto de vista, creo que hay que distinguir 2 grandes dimensiones de la democracia. Una que es básica, una que es una dimensión sine qua non, que es aquella que reproduce a la que se refiere don José Ortega y Gasset en Meditaciones sobre el Quijote, cuando señala que la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. La democracia en su dimensión electoral es una condición sine qua non para hablar de un régimen democrático. Si no hay elecciones libres, equitativas y transparentes, entonces no puede haber democracia, aun cuando se satisfagan las necesidades de la sociedad, concretamente los derechos humanos. Pero este piso mínimo requiere para un adecuado funcionamiento de la democracia también otra dimensión de la misma. Insisto, la democracia en su dimensión electoral es un piso mínimo, es un sine qua non, pero requiere para un adecuado funcionamiento la satisfacción y garantía de los derechos. Por eso es correcto decir que la democracia como gran conquista de la modernidad es también o implica también una promesa civilizatoria fundada en la expansión de la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso, encarnados en la idea moderna de derechos humanos, de los derechos así llamados también fundamentales. Desde este punto de vista, la democracia implica una serie, digamos, de condiciones de funcionamiento de la propia sociedad que a su vez son el piso mínimo para que exista una base de estabilidad económica que permita a su vez, digámoslo así, la proliferación
de la propia economía. En efecto, la democracia supone, digámoslo así, determinadas reglas de ejercicio o de relacionamiento, de relación de los poderes. Por un lado, la democracia supone inevitablemente la negación de la violencia, es decir, no la ausencia de conflicto, sino que existan cauces institucionales para que los conflictos y las diferencias que son naturales y legítimas en una sociedad democrática puedan resolverse de manera pacífica. En segundo lugar, que la pluralidad política puede expresarse y en consecuencia incidir de igual modo en las decisiones políticas. Por eso, las elecciones periódicas que permiten estos mecanismos de corrección de las decisiones colectivas, para decirlo en pocas palabras, en las democracias hoy, el voto no solamente sirve para elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, sirve también como una manera de premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. El voto de castigo es consustancial a la lógica de las democracias y por eso las elecciones tienen que realizarse en tiempos, con los ritmos, con la periodicidad predefinida, porque no se trata solamente de captar una fotografía de una vez y para siempre de la composición política de la sociedad. La sociedad se mueve, las preferencias políticas en consecuencia también, y por eso una democracia requiere una renovación periódica del poder a partir de la conformación siempre variable de mayorías y minorías. En tercer lugar, la democracia es un régimen que, si bien se centra en la lógica de que las mayorías deciden, las mayorías no pueden decidir lo que quieran. Las mayorías no pueden suprimir a las minorías. Y estas últimas, las minorías, gozan de una serie de derechos que ni siquiera las mayorías, incluso amplias o casi unánimes, pueden restringir. Los derechos de las minorías, el derecho a existir, el derecho a poder convertirse en mayoría en igualdad de circunstancias, o bien el derecho a ser tomada en cuenta, son derechos consustanciales al que la mayoría tiene de decidir en una democracia. La democracia además supone, en cuarto lugar, una competencia libre y equitativa entre distintas opciones políticas, en donde las diferentes posturas, las diferentes propuestas de políticas públicas pueden confrontarse de cara a la ciudadanía en pos del voto. Y, en consecuencia, recibir los respaldos, en quinto lugar, los respaldos mayoritarios de la sociedad a partir de una libre competición y de la exposición puntual de lo que son distintas alternativas políticas. Repito, de manera periódica, porque lo que en un momento determinado puede haberse convertido en una adecuada opción política, unos años después puede haberse demostrado su inviabilidad y consecuentemente ser rechazada en las urnas. Finalmente, la democracia también supone un mecanismo de rendición de cuentas. La rendición de cuentas, empezando por la transparencia y el derecho a la información como fundamento de todo el sistema de rendición de cuentas, evidentemente es parte de la estructura o de la lógica de funcionamiento de una democracia. Parte de la rendición de cuentas, como veremos más adelante, también tiene que ver con el equilibrio de poderes y su respectivo contrapeso. Bueno, todos estos elementos que conforman a la democracia como un mecanismo particular en el que las relaciones de poder se articulan, genera inevitablemente condiciones de estabilidad económica que permiten, insisto, la proliferación de las economías en donde esta forma de gobierno se sustenta. La mejor prueba de lo anterior es justamente, digamos, los datos que nos demuestran cómo hay una relación directa entre el crecimiento del PIB y la distribución del mismo, del Producto Interno Bruto, por un lado, y la democracia como forma de gobierno por el otro. En efecto, si bien las democracias no generan en automático un crecimiento del PIB y una buena distribución de la riqueza al interior de una sociedad, el crecimiento del PIB y la distribución de la riqueza, o dicho en pocas palabras, la generación de riqueza y su distribución dependen de las políticas públicas, y las políticas públicas son o buenas o malas, no necesariamente, digamos, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que se tomen esas políticas públicas, se adopten de manera democrática o no.
democráticamente es posible adoptar malas políticas públicas que traen una merma tanto en el PIB como en la distribución de la riqueza. Y en contraparte, buenas políticas públicas que implican el crecimiento económico pueden eventualmente ser establecidas o tomadas en regímenes autoritarios. No hay una correlación automática, es lo que quiero decir, entre un PIB creciente o el crecimiento del Producto Interno Bruto y su adecuada distribución y la democracia. Sin embargo, los datos revelan que allí en donde existe democracia, se favorece el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque las democracias suponen un equilibrio entre poderes, un ejercicio controlado del propio poder y, a diferencia de los regímenes en donde el poder se ejerce de manera autoritaria y arbitraria, los sistemas de democracias, particularmente las democracias constitucionales, suponen seguridad jurídica. Y en donde hay seguridad jurídica y certeza, existen mejores condiciones para que se realicen negocios y, en consecuencia, para que la economía crezca. En pocas palabras, aunque, como decía, conceptualmente no hay una correlación directa e inmediata, ineludible, entre democracia y crecimiento económico, así como la distribución adecuada, más justa de la riqueza, sí los datos revelan, como se puede ver en la gráfica de la derecha, que a mayor democracia suele ocurrir mejores políticas públicas en términos que alientan el crecimiento y favorecen la justicia social. Mayor posibilidad de reformas económicas, mayor posibilidad de inversión en educación, en salud, niveles impositivos o políticas fiscales más justas y, en consecuencia, una mayor generación de bien público y, paralelamente, menor probabilidad de agitación social. Datos de distintas mediciones como la OCDE y a la democracia en un régimen que no lo era, que era autocrático, puede traer como consecuencia incluso hasta el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 20%, incluso hasta en un 20%. La democracia, como mencionaba, supone un equilibrio de poderes. No solamente es una forma para tomar las decisiones colectivas, sino también esa forma supone una némesis, digámoslo así, o una posición antagónica frente a la concentración de poder. De hecho, lo que podríamos definir como la lucha por la democracia ocurrida en el mundo en los últimos 300 años, 350 años, es una lucha en contra de la concentración de poder. La democracia, en su conceptualización moderna, nace para contraponerse a las monarquías absolutas y, en consecuencia, la democracia, la lucha por la democracia, hace del principio de división y equilibrio de poderes como un mecanismo para que el poder controle al poder, como lo decía Locke y Montesquieu, uno de sus fundamentos principales. En efecto, la democracia supone una serie de elementos. Por un lado, el buscar evitar la concentración del poder en una sola persona o en una institución. En segundo lugar, garantizar el derecho al disenso, es decir, la posibilidad de que con tolerancia posturas distintas puedan convivir sin derramamientos de sangre. En tercer lugar, la lógica misma del equilibrio de poderes reconoce la necesidad de que haya funciones especializadas y la no concentración de distintas funciones en una sola mano. Como decía Montesquieu en su célebre ensayo El espíritu de las leyes, la división de poderes supone no solamente que funciones distintas se otorguen a órganos distintos, sino particularmente que la función legislativa no esté vinculada o fusionada con el poder ejecutivo y que la función legislativa esté en muchas manos, no se concentre solo en las manos de una persona. Así, este equilibrio de poderes, esta división de poderes, supone una corrección recíproca y controles también estos recíprocos entre las distintas funciones estatales. De esta manera, la idea de la división de poderes que encarna una democracia constitucional supone garantías, la existencia de garantías institucionales, de diseño institucional para el ejercicio de la libertad política y de la autonomía ciudadana. En el contexto de la división de poderes,
los llamados organismos constitucionales autónomos tienen una función primordial. Porque si bien es cierto que no formaron parte de la conceptualización originaria de la división de poderes, que en la formulación que hace Montesquieu, digámoslo así, se traduce en la clásica división entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Si bien no nacen con la división de poderes, sino son una consecuencia natural de la misma. Los organismos constitucionales autónomos, como los identificamos en el ámbito del derecho constitucional mexicano, no se originaron en México. Tienen sus raíces, sus orígenes, en las llamadas agencias autónomas que proliferaron en la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Son una creación, pues, originalmente proveniente o heredada del constitucionalismo norteamericano. La idea original es que, dado que hay determinadas funciones públicas que requieren un alto grado de especialización técnica y que no deben, estas funciones, estar subordinadas a los vaivenes de la política o a determinados programas políticos, crearon estas agencias que no dependen directamente de alguno de los poderes tradicionales y mucho menos de los poderes que por su naturaleza son políticos, como son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esto no quiere decir que no formen parte del sistema de pesos y contrapesos. Lo que quiere decir es simple y sencillamente que alimentan ese sistema sin estar dentro de las órbitas de los poderes tradicionales. En México, los organismos constitucionales autónomos son parte, pues, de la evolución democrática del principio de división de poderes y reproducen aquella idea de que se cumplan funciones técnicas encomendadas a determinados organismos que no tienen o que no responden a intereses políticos de parte. Como decía, los organismos públicos constitucionales, como conocemos estas agencias autónomas, permítanme llamarlas así, en México, son parte de un proceso de construcción de la democracia. En México, los organismos constitucionales autónomos son el resultado, pues, del proceso de transición a la democracia. Este proceso, que encontró su punto culminante en los años 90 del siglo pasado, implicó el surgimiento de una serie de organismos constitucionales autónomos enfocados a cumplir determinadas funciones que fueron todas ellas sustraídas de la órbita del poder ejecutivo. El proceso de democratización en México, pues, y esto me importa subrayarlo, pasó por un proceso de debilitamiento de un sistema presidencial que veía en el Ejecutivo el punto de quiebre, la punta de toque de toda la arquitectura institucional mexicana. Es decir, el viejo presidencialismo mexicano heredado del régimen que se consolidó al cabo de la Revolución Mexicana a lo largo del siglo XX. Todos los órganos constitucionales autónomos que hoy conocemos, en su momento, cumplían funciones que estaban dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Antes de 1990, cuando surgió el IFE y que con los pasos de los años cobraría una plena autonomía, quien organizaba las elecciones en México era la Secretaría de Gobernación o el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, de un órgano desconcentrado que era la CFE, la Comisión Federal Electoral. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si ustedes recuerdan, surgió originalmente en 1989 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Las funciones de estabilidad cambiaria e inflacionaria del Banco de México originalmente las cumplía la Secretaría de Hacienda. Las funciones de garantía de la competencia económica que cumple la Comisión Federal de Competencia Económica en su momento formaban parte de la órbita de atribuciones de la Secretaría de Economía. Las funciones de control de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, la regulación de las concesiones en esta materia, originalmente formaban parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y así sucesivamente. Tal vez la única excepción es las funciones que hoy cumple el INAI, funciones de garantía de la protección de datos personales y de la garantía del derecho a la información, que en el viejo régimen no existían. Un régimen opaco, por definición, no respetaba el derecho a la transparencia, el derecho a la información
y las garantías de transparencia que formaron parte del proceso democratizador. Pero en general, insisto, todos los órganos constitucionales autónomos nacen para sustrayendo del Poder Ejecutivo estas funciones técnicas que son indispensables para el control y el equilibrio del poder. Es cierto que los organismos constitucionales autónomos, digamos, entran en colisión con una visión tradicional, formalista y primitiva, digamos, o poco evolucionada de la división de poderes. ¿Por qué? Porque justamente los organismos constitucionales autónomos son autónomos frente a los poderes. Además, son independientes frente a los intereses de los partidos políticos, pero son autónomos frente a los poderes. Y creo que una adecuada interpretación de los mismos es que estos organismos en realidad complementan la visión tradicional de la división de poderes. En efecto, no estarán ni dentro del legislativo, del ejecutivo, ni del judicial, pero cumplen las mismas funciones que tienen la lógica de la división de poderes. Los organismos constitucionales autónomos no solamente desarrollamos, ejercemos funciones específicamente técnicas, insisto, sustraídas originalmente del Poder Ejecutivo, en el caso mexicano, sino además somos órganos de control del poder, o, si se quiere, de los excesos del poder, haciendo prevalecer criterios técnicos sobre una serie de decisiones que de otra manera tendrían una razonabilidad política. Los organismos constitucionales autónomos cumplimos funciones colaboramos a construir esa función básica del Estado constitucional democrático moderno, que de acuerdo con el constitucionalismo norteamericano se rige bajo la lógica de los checks and balances, traducidos normalmente como pesos y contrapesos, pero a mí me gusta la traducción literal porque es mucho más clara de la función de esa función. Los checks and balances, me parece que es correcto traducirlo, la idea de checks and balances es correcto traducirla como una idea de pesos y equilibrios, que es justamente la función de la división de poderes potenciada por la existencia de organismos constitucionales autónomos que vienen a reforzar esta idea propia de la democracia y del constitucionalismo moderno. ¿De qué manera los organismos constitucionales autónomos contribuimos al control de la política, del poder político y del combate a la corrupción? En realidad contribuimos al control de todos los poderes, también poderes privados, pero bueno, en particular el poder político como el gran poder que puede eventualmente vulnerar derechos y libertades fundamentales. Bueno, creo que hay que trascender en primer lugar la idea de que la corrupción solamente tiene que ver con el mal uso de recursos, sea públicos, sea privados. Es cierto, eso es corrupción, pero el concepto de corrupción es mucho más amplio. En una lógica integral, el concepto de corrupción también involucra el uso y el abuso de funciones o atribuciones públicas en beneficio privado o en beneficio de parte, es decir, en aquello que no es que no busca el beneficio común, el beneficio público, el beneficio de todas las personas. Si entendemos así la corrupción, es decir, en una lógica que tiene que ver sí con los recursos, con el mal uso de recursos públicos y privados, vuelvo a insistir, sino más bien en el uso del poder para beneficio de parte, pues los organismos constitucionales autónomos somos como entes de control del poder, también fungimos o cumplimos un papel en esta lógica de controlar potenciales actos de corrupción por parte de poderes públicos y privados. En el caso específico del INE, esto ocurre al desarrollar o al tener encomendada una función técnica especializada, es decir, la función electoral, la función de permitir que las ciudadanas, que los ciudadanos emitan su voto de manera libre, de manera periódica y con todas las garantías, por un lado, para que ello ocurra. Y por otro lado, que la competencia de quienes solicitan el voto, partidos políticos y candidaturas, lo hagan en condiciones de equidad en la competencia política, sin que estas decisiones, sin que la organización de procesos electorales ocurra con criterios sesgados políticamente, es la manera en la cual el INE contribuye al sistema de controles y contrapesos, controles y equilibrios en el marco constitucional mexicano. En efecto,
tanto el IFE antes como el INE hoy, y el sistema electoral en su conjunto, es decir, la suma de instituciones, reglas, criterios y procedimientos, tiene dos funciones primordiales. Por un lado, garantizar que en la gestión y la organización electoral ocurra de manera transparente, auditable, verificable, para dar certeza, confianza, credibilidad y por ende legitimidad a los resultados electorales y a los gobiernos y poderes democráticamente electos. En segundo lugar, el INE también tiene desde 1994, en una larga evolución de entonces a la fecha en términos de poderes, de mecanismos de control y de atribuciones, que hoy, por ejemplo, le permiten al INE trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, poder hacer cualquier requerimiento de manera vinculante a cualquier persona y órgano del Estado, es decir, a cualquier funcionario o funcionaria pública, pero también a cualquier particular. El ejercicio de la función de fiscalización, decía, con todos estos poderes y atribuciones, se traduce, obviamente, en un ejercicio de auditoría de las cuentas partidarias que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más robusta y permite que en la competencia electoral, es decir, en el acceso al poder político, la existencia, digámoslo así, de grupos de interés públicos o privados no se conviertan en factores decisivos y determinantes de ese acceso al poder. En pocas palabras, que las reglas del juego democrático puedan transcurrir adecuadamente sin que la tensa relación inevitable y presente en todos los sistemas democráticos del mundo, me refiero a la relación entre dinero y poder político, dinero privado y poder político, tenga un papel disruptivo. Y con ello garantizar que la limpieza, la transparencia, pero sobre todo la equidad en los poderes, en los procesos electorales efectivamente ocurra. Un tercer lugar en el cual el INE funge como contrapeso, una tercera función, es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura cívica. Las garantías fundamentales de una democracia constitucional, las garantías principales del no abuso del poder, tiene que ver con el correcto ejercicio de los derechos políticos como parte de los derechos humanos por parte de todas y todos los ciudadanos. Esto pasa por una apropiación de los propios derechos. Por eso las funciones de cultura cívica implican no solamente darle a conocer a la ciudadanía cuál es su rol en el adecuado funcionamiento de una democracia, sino también cuáles son los derechos que puede y debe ejercer como una generación de contextos de exigencia a quienes nos gobiernan y, por supuesto, en consecuencia, como un mecanismo de control al poder político. Hay muchos estudios teóricos que hablan de cómo la ciudadanía que ejerce sus derechos ejerce también un mecanismo de auditoría y de control al poder político. Ya mencionaba hace un momento, el ejemplo más claro de esto es cómo la ciudadanía, en el caso mexicano, cada 3 años, al acudir a las urnas, hace de su voto un auténtico mecanismo de rendición de cuentas. En efecto, la ciudadanía puede, a través de su voto, premiar o castigar buenas o malas gestiones gubernamentales. Y esto, la mejor prueba de esto es justamente el altísimo índice de alternancia en el acceso al poder público que se ha venido presentando en los tiempos más recientes. Desde que el IFE se convirtió en INE, es decir, desde que hay un Sistema Nacional de Elecciones, esto es, desde 2014 a la fecha, el índice de alternancia que ha ocurrido en las elecciones ha sido el más alto de la historia democrática del país. La posibilidad en este periodo de que un partido político que gana una elección vuelva a ganar la elección siguiente es de apenas 3 de cada 10 probabilidades. El índice de alternancia pues se ubica en México en el 70%. La mejor prueba de ello es que de 51 elecciones de gobernatura que se han realizado desde 2015 hasta la fecha, en 35 ha habido un cambio de partido ganador de una elección a la que sigue. Vuelvo a insistir, el voto no solamente es un mecanismo que tienen las y los ciudadanos para poder elegir
a quienes prefieran para cumplir funciones de representación política o de gobierno. Es también una manera de premiar o castigar a los partidos políticos en su actuación como al frente de los órganos políticos en el proceso de toma de las decisiones. El que los órganos constitucionales autónomos sean instancias de control del poder y que esto sea posible gracias precisamente a su carácter autónomo, es decir, a su no dependencia frente a otros órganos del poder público, frente a los poderes tradicionales, por ejemplo, no significa que los órganos constitucionales autónomos seamos agencias autárquicas, sino que, por un lado, somos profundamente vigilados. Tenemos vigilancia no solamente en el manejo de nuestros recursos a partir de lo que la Auditoría Superior de la Federación hace, sino también a través de la función de los órganos internos de control, que en los organismos constitucionales autónomos tienen un estatuto constitucional particular. Son nombrados por la Cámara de Diputados, sino además porque los órganos constitucionales autónomos tenemos una revisión permanente, en el caso del INE de manera particular, también por los entes políticos. No hay una sola decisión del INE que no se tome de manera colegiada en sesiones públicas y en órganos en las que están presentes justamente las partes interesadas de la función, en una función independiente y autónoma de la autoridad electoral. Por ejemplo, en el Consejo General del INE, el máximo órgano de dirección, están sentados los representantes de todos los partidos políticos. En la Comisión Nacional de Vigilancia, que revisa todas las actividades de la Dirección del Registro Federal de Electores, es decir, la que confecciona, le da mantenimiento y actualiza el padrón electoral, están presentes los partidos políticos. Es decir, además de una auditoría técnica, por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del órgano interno de control en la gestión administrativa, también tenemos una auditoría política a cargo de los partidos políticos que participan, observan, auditan todo el proceso de toma de decisiones y en caso de no estar conformes con el mismo, pueden eventualmente recurrirlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay una sola decisión del INE que porque está sujeta a este tipo de controles. Pero además, como decía, el INE, a pesar de su autonomía que ejerce permanentemente en todas sus decisiones, está sujeto también a una lógica de colaboración o a desplegar una lógica de colaboración con distintos órganos públicos, incluyendo órganos del gobierno federal. En efecto, colaboramos permanentemente para generar bienes públicos con distintos órganos como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, gobiernos locales, otros órganos autónomos como la UNAM o el INAI, y agencias especializadas del gobierno federal como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que forma parte de otro órgano constitucional que es la Fiscalía General de la República. Perdón. Como decía también, la autoridad electoral tiene una auditoría, está sometida a una auditoría o a una fiscalización de tipo político, porque por un lado los partidos participan de todos los procesos de toma de decisiones, pero también porque la ciudadanía puede impugnar cualquier decisión que afecte sus derechos político-electorales por parte de la autoridad electoral, del Instituto Nacional Electoral. Por no decir que el INE está sujeto a todas las reglas de transparencia y con orgullo podemos decir que probablemente somos la autoridad más transparente del Estado mexicano. Pongo un ejemplo. En ningún otro órgano del Estado mexicano, respecto de ningún otro órgano del Estado mexicano, un ciudadano de a pie puede saber solamente con 2 clics en nuestra página de internet, habiendo accedido al directorio de funcionarias y funcionarios, cuánto gana cada funcionario del Instituto Nacional Electoral en términos brutos, en términos netos y también por lo que hace a sus prestaciones. En ningún otro órgano del Estado mexicano existen grados de transparencia y de información, de disposición de información pública, como ocurre con el Instituto Nacional Electoral, y esto lo decimos de manera muy orgullosa. Ahora, todo lo anterior enfrenta una situación de riesgo creciente en México y en el mundo. Las autonomías, me atrevo a decirlo, están sujetas a un fuego incesante y a una lógica, insisto, de riesgo y de profundos desafíos. ¿Cuáles son los riesgos que las autonomías constitucionales enfrentan en nuestro país?
Bueno, concretamente me atrevo a decir, so pena de no ser exhaustivo, perdón, que las autonomías hoy enfrentan los riesgos siguientes. En primer lugar, el de la usurpación inconstitucional de facultades. Es decir, esta es una situación permanente, el que otros órganos del Estado pretendan ejercer o usurpar, literalmente, facultades que están reservadas a los órganos constitucionales, como por ejemplo, que órganos como en su momento ocurrió con la Secretaría de Gobernación pretendan realizar ejercicios de participación ciudadana, como son consultas populares que están reservadas para el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 constitucional, usurpando claramente una función reservada al INE. En segundo lugar, el riesgo siempre latente de que a través de las reformas constitucionales puedan o bien descabezarse violando el principio de inamovilidad, que es una garantía formal que tienen los órganos constitucionales autónomos respecto de quienes los dirigimos, o bien a través de las propias reformas constitucionales generando, o legales, generando estas intromisiones, restringiendo o acotando las facultades que originalmente tenemos garantizadas o atribuidas. En tercer lugar, con la sustitución de titulares. Todos los órganos constitucionales autónomos estamos integrados por funcionarios que son designados a través de mecanismos de selección diseñados o establecidos en las distintas leyes por órganos del poder político, es decir, sea por el Senado de la República, sea por la Cámara de Diputados. Y a través del nombramiento de sus titulares puede eventualmente vulnerarse la autonomía si se designan a personas que no están dispuestas o que no tienen el compromiso de ejercer con autonomía e independencia sus funciones. A través de la designación de los funcionarios que encabezan estos órganos, puede eventualmente cooptarse y por ende políticamente los mismos y por ende vulnerarse su economía. Un cuarto riesgo es que a través de los órganos de control, los órganos internos de control, puedan eventualmente, que como decía, en los órganos constitucionales autónomos, en todos los órganos constitucionales autónomos, son designados por el Pleno de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados nombra a todos los titulares de los OIC, de los órganos internos de control, de todos los órganos constitucionales autónomos. Bueno, a través de la designación de funcionarios que pretendan ejercer un control político a partir de la revisión administrativa, del fincamiento de responsabilidades administrativas o de la mera revisión sesgada de los recursos que los órganos constitucionales autónomos ejercemos, podría eventualmente vulnerarse la autonomía de los mismos. Una quinta zona de riesgo, un quinto riesgo y amenaza, es el que tiene que ver con la vulneración de las remuneraciones. Como ustedes saben, hay ciertos órganos, los órganos que ejercen arbitraje y control político, que tienen, entre otras de sus múltiples garantías de autonomía e independencia, justamente no solo la inamovilidad, como mencionaba, sino también las ciertas garantías en términos de sus remuneraciones. Así pasa, por ejemplo, con los ministros de la Corte o con los miembros de la Judicatura Federal o con los miembros de los órganos, insisto, constitucionales autónomos. Bueno, sobre el tema, como ustedes saben, a propósito de la reducción de salarios, hay un litigio constitucional que está en manos de la Suprema Corte de Justicia y que habrá que esperar a que la misma resuelva sobre el punto. Un sexto riesgo y amenaza es el que tiene que ver con la asfixia presupuestaria. Lamentablemente, estamos viendo un ejemplo justo en los días que corren. El día de ayer, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ha procesado y está en estos días justamente definiéndose el presupuesto de egresos de la Federación para 2022, para el próximo año, y se está planteando un recorte de casi 5,000 millones de pesos para el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Si se toma en cuenta que el Instituto Nacional Electoral, que en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral se incluye una bolsa que es irreductible, una bolsa de gasto que corresponde al financiamiento de los partidos políticos de casi 5,800 millones de pesos y que no se puede tocar porque esta está blindada constitucionalmente,
pues la reducción de esos casi 5,000 millones afecta directamente el presupuesto operativo del Instituto Nacional Electoral y pone en riesgo la posibilidad de que el INE pueda cumplir con su mandato constitucional de organizar una eventual revocación de mandato el próximo año, así como una consulta popular, cuyos recursos tuvimos que presupuestar por una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Para decirlo en pocas palabras, aunque hoy no sabemos si va a haber revocación de mandato o si va a haber consulta popular, porque eso depende de que se junten firmas por parte de ciudadanas y ciudadanos, o en el caso de la consulta popular, que sea solicitada por el presidente de la República o por alguna minoría de alguna de las cámaras, y eso todavía puede ocurrir en las semanas por venir, todavía no tenemos certeza, pues la Suprema Corte de Justicia nos dijo que teníamos que generar una especie de presupuesto precautorio, anticipando las necesidades presupuestales del INE en caso de que esos ejercicios se llevaran a cabo. Bueno, el colocar al Instituto Nacional Electoral en una situación de asfixia presupuestaria puede poner en riesgo no solamente el ejercicio de su autonomía, sino también el despliegue de sus facultades constitucionales. Y el último riesgo que yo pongo sobre la mesa es el que tiene que ver con la denostación pública y la descalificación a partir de la estridencia discursiva o bien a partir de la generación de noticias falsas. Es cierto, a mí me gusta citar mucho a Eduardo Galeano, un célebre ensayista uruguayo, un pensador de izquierda latinoamericano, también un fan del fútbol, que en un libro sobre el fútbol, Fútbol a Sol y Sombra, escribía del árbitro, que el árbitro siempre está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque el que gana una elección siempre va a decir que la ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque es natural que quien pierda diga que perdió las elecciones por culpa del árbitro. Sin embargo, la estridencia que hemos visto en tiempos recientes es realmente preocupante. A lo largo de este año, hemos visto no solamente una descalificación proveniente de los partidos políticos del trabajo del árbitro, de la autoridad electoral, concretamente del Instituto Nacional Electoral, sino hemos visto que esta denostación proviene sea del gobierno, sea de los circuitos gobernantes. Así, por ejemplo, el presidente del partido en el gobierno, del partido oficialista, señaló durante los últimos procesos electorales que el INE debía ser exterminado. O un alto empresario, un gran empresario, el segundo hombre más rico de nuestro país, cuyos nexos con el gobierno son ampliamente documentados e intereses económicos, digámoslo así, por ejemplo, el hecho de gestionar a través de su banco los apoyos, la enorme mayoría de los apoyos populares de los programas sociales que el gobierno federal realiza, dijo que el INE debía morir. O el propio presidente de la República, que ha descalificado a quienes integramos a los órganos electorales, consejeros y magistrados, señalando que somos un riesgo y un peligro para el sistema democrático. En fin, este tipo de descalificación también forma parte de los riesgos y amenazas a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, de estos órganos de control y concretamente de los órganos electorales. Quisiera señalar que lamentablemente esto no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Hoy en Brasil, el Tribunal Superior Electoral, de cara a la que será la elección más grande a realizarse el próximo año en América Latina, la elección presidencial de Brasil, está siendo objeto de ataques y descalificaciones del presidente Bolsonaro, que no solamente ha ofendido en forma soez a los integrantes de dicho tribunal, sino además ha señalado desde ahora que está preparándose un fraude electoral en virtud del uso de urnas electrónicas que en Brasil son utilizadas desde hace más de 20 años de manera exitosa. O bien en Perú, en donde los titulares de los órganos electorales no solamente han sido descalificados, sino incluso agredidos físicamente. Bueno, ustedes recordarán que en México, algunos de quienes integramos el Consejo General del INE, fuimos amenazados franca y abiertamente en amenazas que fueron incluso justificadas y validadas como legítimas por muchos actores políticos, amenazas que incluso eran llevadas al extremo de difundir nuestros domicilios para que la gente fuera a protestar en los mismos. Bueno, eso está ocurriendo también en Bolivia, en donde los miembros del Tribunal Supremo Electoral han sido sujetos, digamos, a una persecución política y judicial, o en Ecuador, donde fueron descalificados, o noticia de hace unos días, hasta en Inglaterra, para demostrar que este no es un fenómeno estrictamente latinoamericano.
en donde Boris Johnson ha señalado que tiene que terminarse con la independencia de la Comisión Electoral para pasar a formar parte directamente del gobierno. O en Estados Unidos, en donde el año anterior el expresidente Donald Trump construyó una narrativa falsa de que estaba cometiéndose un fraude electoral. Por si, como ocurrió, perdía las elecciones, de acusar que en realidad no había perdido, sino había sido objeto de una manipulación dolosa de los votos. La gravedad de estas acusaciones me parece que puede también, y hay que mencionar, episodios tan delicados para la estabilidad democrática como, por ejemplo, el hecho de la toma del Capitolio el 6 de enero de este año por turbas furibundas que eran seguidores del expresidente Donald Trump. Déjenme concluir señalando que la democracia no solamente sirve para generar condiciones de estabilidad y de gobernabilidad, de paz pública, indispensables para la generación o para el crecimiento de la economía. También la democracia depende de condiciones económicas, digámoslo así, favorables para el ejercicio de los derechos y el bienestar social. Como decía, la democracia genera condiciones de estabilidad económica en virtud de la lógica de control del poder, de certeza jurídica, de estabilidad política, de paz pública y de gobernabilidad democrática. Pero también la economía tiene un rol fundamental en el buen desarrollo y recreación de la democracia a partir del impacto que las condiciones de crecimiento y distribución de la riqueza inevitablemente tienen en el bienestar colectivo y en el ejercicio de los derechos humanos, en particular de los derechos sociales. Un contexto de derechos eficaces, de derechos garantizados, es indispensable para la buena recreación de la democracia. Educación, salud, buena alimentación son fundamentales para que la ciudadanía pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos. Cuando una persona está más preocupada por meterse un mendrugo de pan a la boca, digamos, en realidad, aunque tenga el derecho de votar, va a ser la menor de sus preocupaciones. O una persona que no sabe leer y escribir, ¿cómo puede ejercer a plenitud sus derechos sociales cuando no puede leer y comprender los programas políticos de quienes le piden el derecho al voto? En pocas palabras, la relación entre bienestar y democracia es una relación de ida y vuelta. El bienestar, producto del crecimiento económico, genera mejores condiciones para la recreación de la democracia. Y la democracia, en términos de la generación, como decía, de paz pública, gobernabilidad, estabilidad social, etcétera, genera condiciones para el crecimiento económico. Es decir, crecimiento económico y democracia están en una relación indisoluble de relación recíproca, de retroalimentación. Termino con esto. Lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, lamentablemente, no es necesariamente eso. Nuestras democracias hoy se ven en riesgo por la falta de solución de los grandes problemas estructurales, de las grandes necesidades de nuestro tiempo, y que, por cierto, son la fuente primordial, esa falta de soluciones, son la fuente primordial del descontento que cada vez más está poniendo en crisis a las instituciones democráticas, como los partidos y los parlamentos, y a la democracia misma. Producto, insisto, de esa insatisfacción, de esas promesas no cumplidas de la democracia. Me refiero a los grandes problemas estructurales de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad y de violencia que aquejan a nuestras sociedades y a la mexicana de manera particular. Es inevitable recurrir y recordar las palabras de Dante Caputo, cuando uno de los grandes teóricos, de los grandes expertos en cuestiones electorales y democráticas de América Latina, que en el año de 2004 realizó por mandato del PNUD un informe sobre el estado de la democracia en América Latina, y concluía entonces Dante Caputo con que las democracias de América Latina estamos jugando un juego muy peligroso, el de ver cuánta desigualdad y pobreza podrían resistir nuestras democracias.
nos toca a todas y todos hacernos cargo de que la construcción de la democracia es una construcción colectiva que no se debe a un solo hombre, a un solo partido, a una sola ideología, sino a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos, a millones de ciudadanas y ciudadanos que se comprometieron con la construcción de reglas democráticas de acceso al poder, y que del mismo modo en que la construcción es una construcción, la construcción de la democracia es una obra colectiva, su defensa y protección lo es también. Muchísimas gracias, Ángel, ha sido un verdadero privilegio estar en esta convención. De verdad, gracias por la alianza estratégica que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha venido desplegando junto con el Instituto Nacional Electoral bajo esta lógica de colaboración, insisto, y de defensa colectiva de nuestro sistema democrático. Un verdadero honor. Muchas gracias, Lorenzo, por la extraordinaria presentación. Yo quisiera, antes de presentar un par de preguntas, tenemos tiempo de un par de preguntas, hacer el mayor reconocimiento de parte del IMEF por el INE y por la gestión de su presidente Lorenzo Córdoba al frente de esta importante institución. Desde la perspectiva del IMEF, el INE es un patrimonio de los mexicanos que se ha construido con mucho esfuerzo de muchos años, y su autonomía también, y como tal deben preservarse. Tenemos dos preguntas. La primera es, se habló sobre lo mismo, la importancia de la autonomía de distintos órganos constitucionales y sobre los riesgos y amenazas que pueden enfrentar. ¿Cuál debería ser el papel de organizaciones de la sociedad civil como el IMEF para contribuir a salvaguardar esa autonomía? Bueno, lo primero que te diría, Ángel, justamente hilándolo con el final de mi charla, es que no hay, es decir, la construcción, la defensa de la democracia, de su arquitectura y dentro de esta de las autonomías que los órganos constitucionales autónomos tenemos, es también una responsabilidad colectiva. Por supuesto que es una responsabilidad de nosotros mismos. La autonomía se defiende a partir del ejercicio de la misma en cada una de nuestras decisiones. La autonomía no solamente se goza, se disfruta, sino se ejerce y se ejecuta en cada decisión. Pero evidentemente, en un contexto tan complejo y con los riesgos tan graves que hoy enfrentan los órganos constitucionales, solo de parte. Lo que quiero decir es que si, déjame decirlo de manera coloquial, si los órganos constitucionales tiramos la toalla y no ejercemos nuestra autonomía, hay poco que hacer. Pero no basta con que lo hagamos, no basta con que la defensa de la autonomía se dé desde la trinchera de quienes tenemos que ejercerla. Es la necesidad de un arropaje social es fundamental. La democracia no cae desde lo alto y su defensa tampoco puede dejarse a quienes tienen responsabilidades públicas. La democracia se construye desde abajo y no hay una organización social que no esté involucrada en la defensa y procuración de la misma. Órganos de una relevancia como el IMEF es fundamental y creo que como ocurre en democracia, los derechos se exigen, se defienden y la mejor manera de hacerlo es justamente no quedarse callados. Creo que no hay desde este punto de vista una trinchera pequeña en la defensa de la democracia y en consecuencia de las autonomías constitucionales. Espacios como los que el IMEF genera, como la convención que hoy nos ocupa, son espacios fundamentales. Son espacios, digámoslo así, en lo que la voz de las organizaciones sociales como el IMEF puede multiplicarse y puede difundirse. En pocas palabras, creo que nos corresponde a todos construir la pedagogía pública que alerte sobre los riesgos que tenemos de perder las conquistas democráticas, entre ellas las conquistas institucionales, como las de estos órganos que se deben a la ciudadanía. Mira, el INE es de las y los mexicanos. El INE sí, y no es una mera retórica. Si la ciudadanía no confía en el INE, es imposible que el INE haga elecciones. Para hacer elecciones en México, necesitamos que millones y millones de mexicanas y mexicanos colaboren con el propio instituto y funjan durante la jornada electoral como los auténticos garantes de que los votos se van a contar bien y se van a garantizar en su emisión. Son las y los ciudadanos quienes fungen como funcionarios de casilla. Desde ese punto de vista, para el INE es fundamental poder tejer alianzas como la que tenemos con el IMEF para ir incrementando confianza y credibilidad pública.
Hoy, afortunadamente, el INE es la institución, así lo revelan distintos ejercicios de opinión pública, entre ellos la encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI para el INE, por cierto, otro órgano social autónomo, demuestran que el INE es la autoridad civil que mayor confianza tiene de parte de la ciudadanía, rondando entre un 60 y un 70%, lo cual, por cierto, son cifras inéditas de confianza y de credibilidad pública. Pero esa se agota de repente. Es decir, la confianza tarda mucho en construirse y se puede perder de golpe. Por eso es indispensable que uno no, digamos así, no se quede sentado, confíe en que esto va a ocurrir todo el tiempo y todos los días esa defensa se ejerza. ¿Cómo? No quedándose callados, alertando y denunciando digamos, los intentos de intrusión, de vulneración de la autonomía o las descalificaciones. Si nos quedamos callados, vamos a dejar el terreno de la opinión pública solamente a los detractores de la democracia y desde las instituciones democráticas. Creo que el trabajo, desde ese punto de vista, Ángel, no hay una trinchera pequeña. Un tweet, un post en redes sociales es una manera también en la que, como individuos, podemos defender nuestra democracia y nuestra institucionalidad democrática. Y más todavía cuando esas voces no son voces aisladas, sino voces coordinadas a través de instituciones sociales tan importantes, insisto, como lo es el caso del INVER. Así que la respuesta, perdón, en síntesis, es no quedarse callados y no olvidar que los derechos no solamente se conquistan, que la democracia no solamente se conquista, sino también se tienen que defender. Y todas y cada uno de nosotros tenemos un rol en esa defensa. Muchas gracias. Cuenten con nosotros en ese sentido. Gracias. Una última pregunta. Vimos en la presentación que hay una correlación positiva y elevada entre el PIB per cápita y el avance de la democracia. Y desde la perspectiva de esta convención de diseñar un modelo de desarrollo más exitoso para México en el mediano plazo, ¿qué le falta a nuestra democracia o cómo debería evolucionar en los próximos años? Mira, Ángel, perdón, soy un académico prestado a la función pública, así que no puedo renunciar a mi vocación académica, pero me parece que hay una expresión del padre de la democracia, el padre conceptualmente hablando de la democracia moderna, Juan Jacobo Rousseau, que ilustra muy bien este punto entre bienestar, ¿no? Por un lado, bienestar social y democracia. Decía Rousseau que para que la democracia funcionara, no debe haber nadie tan rico como para poder comprar la voluntad de los otros y mermar su libertad, ni nadie tan pobre para, por necesidad, verse obligado a vender su voluntad a otros. Creo que esta frase, digámoslo así, me parece que ilustra muy bien el hecho de que para que la democracia funcione adecuadamente, tiene que haber bienestar social. Mientras tengamos las tasas de pobreza y de desigualdad que aquejan a nuestras sociedades, la democracia va a verse lastimada en términos de las bases, de los fundamentos de su funcionamiento. Procurar mayor equidad social o cumplir esa promesa todavía pendiente desde hace más de 100 años que nos legó la Revolución Mexicana, es decir, la promesa de justicia social, es fundamental para que la democracia mejore. Es cierto, tenemos instituciones electorales sólidas, hemos logrado, digamos así, generar condiciones de la competencia equilibradas. Hoy los partidos políticos son entes públicos, de interés público, competitivos. Hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en donde había incertidumbre en los procesos electorales, digamos, en la garantía de los derechos electorales, ¿no? No había certeza de que el voto se respetara y la única certeza que había era quién iba a ser el ganador. Hoy esto se ha invertido. Hay una clara certeza en los procedimientos electorales. Se sabe que el voto se va a contar y se va a contar bien. Hay condiciones de equilibrio en la competencia, de equidad en la competencia electoral. Y la única incertidumbre que hoy tenemos es en quién va a ganar las elecciones, que hasta antes de la jornada electoral, que es la única incertidumbre que se vale en un sistema democrático. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista institucional hemos avanzado muchísimo y hay muchas garantías que nos permiten decir que si bien, aunque sea mejorable nuestro sistema electoral y nuestro sistema democrático, tenemos bases sólidas para poder decir que vivimos en democracia.
Hay libertad de expresión, a pesar de los riesgos que la misma tiene. Hay libertad de prensa, a pesar de los ataques que desde el poder se le realizan. Hay posibilidad de organizarse, a pesar de la astringencia económica que muchos organismos de la sociedad están viviendo en nuestros tiempos. Es decir, hay una base para poder decir que vivimos en un régimen democrático. Pero lo que es cierto es que México es una sociedad profundamente desigual. Y mientras no se resuelve ese problema de pobreza, que sigue creciendo de acuerdo con datos, por cierto, del Coneval, producto de la crisis económica que nos trajo la crisis sanitaria de COVID-19, de la pandemia. Y mientras no se resuelva esa profunda inequidad, resultado de la oceánica desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad, la democracia siempre va a estar en riesgo. Porque una sociedad justa, como intenté ilustrar, una sociedad en donde el bienestar social caracterice la vida de sus integrantes, es una sociedad donde la democracia va a ser más fuerte. Porque parte de los problemas que están enfrentando las democracias en el mundo es el descontento social o la insatisfacción con los resultados que los gobiernos democráticamente electos están generando. Defender a la democracia también significa pugnar y tomar medidas para una sociedad más justa. Porque de otra manera, vuelvo a insistir, estaremos colocando a la democracia en esa difícil tensión y riesgo permanente que supone ver cuánta pobreza y cuánta desigualdad va a aguantar la misma. Así que bienvenidos todas las políticas, los diseños y las planeaciones que se puedan hacer para tratar de que nuestra sociedad sea más justa. A medida que nuestra sociedad sea más justa en términos sociales, económicos, nuestra democracia se va a ver robustecida. Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido un verdadero honor, un gusto tenerte con nosotros en la Convención Nacional del IMEF. Te agradecemos por la presentación, por tu tiempo, por compartir con nosotros estas ideas. Al contrario, Ángel, ha sido un verdadero honor y quiero aprovechar este espacio para felicitarte por tu gestión al frente del IMEF. No solamente eres un buen amigo al que se le estima en lo personal, sino creo que has colocado al IMEF en un punto, como punto de referencia en esta lucha por encontrar soluciones y tener una sociedad más justa, una sociedad mejor. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias, Lorenzo. Agradecemos a nuestro conferencista y a nuestro moderador por su participación. Y a